¿Cuándo fue escrito el Almagesto de Ptolomeo y cómo adquirió su aspecto actual? ¿Qué relación puede haber entre Claudio Ptolomeo y Nicolás Copérnico? ¿Por qué no se describe ni un solo eclipse solar en el Almagesto? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. Se cree que Ptolomeo escribió una gran obra llamada Geografía. Pero su obra más famosa es el también vasto Almagesto, libro que fue toda una enciclopedia medieval de astronomía y matemática aplicada. Una enciclopedia que los eruditos europeos y asiáticos usaron a lo largo de supuestamente milenio y medio. Los historiadores nos dicen que el último nombre glorioso de la antigua astronomía griega pertenece precisamente a Claudio Ptolomeo, de cuya vida no tenemos información, salvo que vivió supuestamente en Alejandría, presuntamente alrededor del año 120 después de Cristo. ¿Y no es así? Se nos dice que su gloria se basa principalmente en su gran tratado astronómico, que hoy en día conocemos como Almagesto, fuente de la que se ha cogido la mayor parte de la información acerca de la astronomía griega y que sin ninguna duda puede ser llamada, como ya he dicho, enciclopedia astronómica del medievo. A Ptolomeo se le atribuyen también varios tratados menores de astronomía y astrología. No olvidemos que antiguamente la astronomía y la astrología caminaban juntas de la mano, hasta que llegó el desarrollo de las ciencias y la primera se desligó de la segunda. Además de la ya mencionada obra sobre geografía, también se debate si escribió un tratado sobre óptica. Como ya expliqué en uno de mis anteriores vídeos, una de las partes principales del Almagesto es su famoso catálogo estelar, contenido en los libros 7 y 8 de un total de 13. No hay que olvidar que con la palabra libro antiguamente se hacía referencia a lo que hoy en día podríamos llamar apartado o capítulo. Como ya expliqué en su momento, el catálogo contiene la descripción de unas 1000 estrellas con sus respectivas coordenadas, latitudes, longitudes y sistema de coordenadas eclípticas. Los historiadores creen que el catálogo se hizo en el siglo II después de Cristo, como resultado de las observaciones realizadas por Ptolomeo alrededor del año 140. Es decir, supuestamente hace casi 2000 años. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, los astrónomos que analizaron el Almagesto descubrieron una serie de rarezas relacionadas con esta datación scaligeriana. Si todavía no sabéis a qué me refiero con datación scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Se descubrió que las coordenadas de las estrellas, tal y como se presentan en el Almagesto, no pudieron ser medidas alrededor del año 140 después de Cristo, cómputo scaligeriano. Esto impulsó numerosas investigaciones e hipótesis alrededor del catálogo estelar del Almagesto. En los últimos vídeos ya he expuesto de manera resumida la historia del problema y su análisis y revisión científica. Como ya dije, en 1978 surgió una profunda investigación de todo el contenido astronómico de la obra, realizada con ayuda de teorías modernas exactas y medios computacionales, por el conocido astrofísico y astrónomo estadounidense Robert Russell Newton. Lo expone de manera muy clara en su libro titulado El crimen de Claudio Ptolomeo. Newton llegó a la conclusión de que casi todas las observaciones de Ptolomeo recogidas en el Almagesto son falsas. ¿Y qué deducimos de eso? Pues deducimos que Newton era un tío muy listo. Resulta que los datos astronómicos presentados en la obra o bien simplemente no se corresponden con la situación astronómica del siglo II después de Cristo, o bien son ejercicios de cálculo meramente teóricos. Es decir, en muchos casos Newton demostró que son el resultado de cálculos realizados con base en teorías medievales, y no observaciones astronómicas reales. En otras palabras,
El autor del Almagesto inscribía en su libro los resultados de los cálculos de su teoría, haciéndolos pasar por resultados de observaciones reales. Joder. Sí. Vaya tela. Cuando la tarea de revisión la realizó el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, este tuvo que desarrollar una metodología especial de datación de antiguos catálogos estelares. En su base se puso la idea de datar un catálogo por el desplazamiento de ciertas estrellas con respecto al fondo de estrellas fijas. Aunque tales desplazamientos no son grandes, resulta que cambian de manera bastante perceptible la configuración de las estrellas brillantes en la bóveda celeste. Apoyándose en mediciones modernas precisas de esos desplazamientos, se demostró, como ya expliqué en anteriores vídeos, que el catálogo estelar del Almagesto está compuesto por observaciones de los siglos 7-8 de nuestra era. Siendo todavía más concretos, en esas centurias se hicieron las observaciones ptolemaicas de estrellas brillantes, más perceptibles en la astronomía medieval. Es muy probable que el catálogo del Almagesto se completara con coordenadas de estrellas menos brillantes y menos conocidas ya en tiempos más tardíos, hasta el siglo XVI. Cabe subrayar que su fundamento lo componen observaciones astronómicas reales, pero atribuidas de manera incorrecta por los cronólogos al siglo II de nuestra era. En realidad, las observaciones se realizaron muchísimo después. El Almagesto fue muy importante para la instauración de la cronología scaligeriana. Es para que le demos vueltas, para pensar. No en vano a Ptolomeo se le atribuyen también obras sobre cronología, concretamente el llamado Canon, una lista de reyes que usó, por ejemplo, el celebérrimo científico inglés Isaac Newton en su obra sobre cronología. Partiendo de todo lo que se averiguó sobre la época de los siglos XVI-XVII, el equipo científico del proyecto Nueva Cronología formuló la siguiente reconstrucción. El Almagesto de Ptolomeo es una enciclopedia en la que se recogen observaciones astronómicas reales, realizadas a lo largo de varios cientos de años. Las observaciones más antiguas son de una época no anterior al siglo X de nuestra era. En la obra pudieron acabar observaciones hasta bien entrado el siglo XVI. Se trata, por tanto, de una enciclopedia astronómica muy conocida en el medievo, que reflejaba la situación de la ciencia astronómica de aquella época. Con el tiempo, esta cambió, se completó y procesó. Es posible que el libro fuera realmente impreso en el siglo XVI. Sin embargo, incluso si estas ediciones del siglo XVI existieron realmente, no han llegado hasta nosotros. En el siglo XVII, en el marco del programa de falsificación histórica, en primer lugar de la historia de los siglos inmediatamente precedentes, es decir, XV y XVI, el Almagesto de Ptolomeo, como una obra importante para la cronología, fue significativamente procesado. Y después fue publicada con antedatas, es decir, con fechas falsas del siglo XVI. Al mismo tiempo, en ella entraron numerosas observaciones antiguas fabricadas, que en realidad eran el resultado de cálculos teoréticos con base en una teoría astronómica del siglo XVII. Esta teoría es precisamente la que se expone en la obra de Ptolomeo. El Almagesto, en su versión del siglo XVII, se convirtió en uno de los pilares de la cronología scaligeriana. Hacia el pasado, con fechas scaligerianas, se calculaban las coordenadas de los planetas, la posición del Sol, la Luna, etc. Después, las configuraciones y fenómenos astronómicos calculados eran declarados observaciones y se inscribían en la obra usando la siguiente formulación. Tal astrónomo en tal año, scaligeriano, calculado hacia atrás, observó esto y aquello. Pero puesto que la teoría astronómica del siglo XVII no era tan precisa como la actual, los cálculos, siguiendo las fórmulas contemporáneas, a veces revelan el fraude. ¿Qué es lo que descubrió precisamente Robert Newton? La gente miente, pero los números no. Esa sería, en resumen, la reconstrucción de la realidad del Almagesto. Pero aquí surge una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con la teoría de Copérnico, es decir, la teoría heliocéntrica? Esa es la gran pregunta. Si tenemos en cuenta las nuevas fechas para el Almagesto, entonces resulta que la teoría de Ptolomeo es contemporánea a la de Copérnico. Atención, guionistas, que aquí hay película. Pero todos estamos acostumbrados, o mejor dicho, nos han acostumbrado, a pensar que entre las teorías de Ptolomeo y Copérnico hay una enorme brecha temporal.
que sus teorías se encuentran en niveles de desarrollo científico absolutamente diferentes. Y por eso se supone que no pudieron haber sido creadas al mismo tiempo. Ptolomeo supuestamente estaba ligado al prejuicio de que el auténtico cuadro armónico del mundo exige la ubicación de la Tierra en el centro del cosmos, mientras que Copérnico no estaba vinculado a tales doctrinas, y por eso ubicó sin ningún problema el centro del universo en el Sol. Sin embargo, esto no es así del todo. Resulta que la ubicación del centro del universo en la Tierra no era la única doctrina del medievo. Otra de tales doctrinas era la idea acerca de la idealidad del círculo y acerca de que el movimiento de un cuerpo celeste debe ocurrir siguiendo obligatoriamente un círculo ideal, es decir, circunferencialmente. Mientras que el esquema de Ptolomeo pisoteaba esta teoría. Recordemos que en la teoría de Ptolomeo, los planetas se mueven siguiendo trayectorias complejas, que son la suma de varios movimientos giratorios. Copérnico, a su vez, cogió como fundamento precisamente la doctrina de la idealidad del movimiento circular. Robert Newton escribía que Copérnico, habiendo desechado el ecuante, debía sustituirlo con un modelo que satisficiera la doctrina pura del movimiento circular uniforme. El esquema de Copérnico es más complejo que el ecuante. Él no cogía el Sol como punto principal de su teoría. En vez de eso, tomaba como punto principal el centro de la órbita de la Tierra. Para presentar los 6 planetas, Copérnico utiliza 4 modelos distintos. A Ptolomeo le hicieron falta para eso solamente 3 modelos diferentes. De esta manera, no es cierto que Copérnico creara una teoría mucho más simple que la que tenía Ptolomeo. Al contrario, su teoría era más compleja que la de Ptolomeo. Aunque realmente pudo haber obtenido una teoría mucho más sencilla si hubiera seguido de una manera igual de firme la idea que yacía en el fundamento de la teoría heliocéntrica, como siguió la idea del movimiento uniforme del movimiento circular. Claro. Como señala Robert Newton, la auténtica idea heliocéntrica obtuvo amplio reconocimiento un siglo después de la aparición de los trabajos de Copérnico, es decir, en el siglo XVII. El primer astrónomo que aceptó realmente la idea heliocéntrica fue Kepler. Este hecho es muy importante, pues plantea la siguiente pregunta: ¿a qué época pertenecen las ediciones de la obra de Copérnico que han llegado hasta nosotros? ¿Acaso no fue significativamente editada un siglo más tarde, es decir, de nuevo en época de Kepler? La verdad es que nunca me había preguntado eso, Así pues, vemos que las teorías de Ptolomeo y Copérnico estaban realmente en el mismo nivel de desarrollo de ideas acerca de la mecánica celeste. Por eso pudieron surgir perfectamente al mismo tiempo. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! ¡Que los degenerados! Tanto una como otra guardaban en su interior doctrinas medievales que obstaculizaban la construcción de una teoría correcta del universo. Simplemente una de estas teorías seguía un tipo de doctrina y la otra otro distinto. La teoría de Ptolomeo estaba más desarrollada en lo referente a los cálculos. Al parecer, fue precisamente esta la que fue reconocida en los siglos XVI y XVII como más correcta. A la paralela teoría de Copérnico le prestaron menos atención, aunque como ahora podemos ver, esta era más cercana a la realidad que la de Ptolomeo, aunque sí daba respuestas más toscas. Y solamente en el siglo XVII fue definitivamente construida la teoría heliocéntrica correcta, que obtuvo reconocimiento solamente después de los trabajos de Kepler. La conclusión importante es la siguiente: el Almagesto de Ptolomeo en su aspecto actual fue creado en el siglo XVII. Es más, fue escrito como si fuera antiguo de manera intencionada. ¿Para qué hicieron eso sus creadores? Pues para ponerlo en el fundamento de la cronología scaligeriana, que se estaba creando precisamente en aquella época. Por eso, aquellos fenómenos astronómicos que pudieron ser calculados hacia el pasado mediante la teoría del siglo XVII se datan en el Almagesto ya en correspondencia con la cronología scaligeriana. Naturalmente, con la precisión que podía dar una teoría no del todo perfecta del siglo XVII. Por eso, debemos tener mucho cuidado al tratar los datos del Almagesto cuando queremos usarlos con objetivos cronológicos para la restauración de fechas antiguas. Es necesario que comprendamos constantemente que esos datos ya fueron procesados por los cronólogos del siglo XVII, para fundamentar, con base en documentos antiguos, la cronología scaligeriana que se estaba creando por aquel entonces.
Por eso se pueden usar solo aquellos datos que en el siglo XVII no pudieron ser calculados. Por ejemplo, los eclipses solares, las fases exactas de los eclipses lunares, la posición de las estrellas en el cielo, etc. Sin embargo, los falsificadores del siglo XVII naturalmente se esforzaron para que, en la medida de lo posible, no tuviéramos a nuestra disposición tales datos. ¡Hijos de puta! Como ya señalé con anterioridad, en el Almagesto, por algún motivo, no se menciona ni un solo eclipse solar. ¿Qué pasa? ¿Los antiguos astrónomos no prestaban ninguna atención al fenómeno celeste más espectacular? Muy buena pregunta. Esta rareza del Almagesto ya la señaló en su momento el científico y enciclopedista ruso Nikolai Alexandrovich Morozov. Es que es ruso, ¿eh? Es curioso que Ptolomeo, al describir tantos eclipses lunares y uniendo a ellos también varias ocultaciones de estrellas por la luna, no describió, como ya he dicho, ni un solo eclipse solar, aunque este fenómeno sea más impactante que el eclipse lunar. En opinión de Morozov, la razón de tal ausencia es más que evidente. Los eclipses lunares y las ocultaciones de estrellas por la luna se calculan mucho más fácil que los eclipses solares, puesto que si los primeros fenómenos ocurren, estos pueden observarse desde todo el hemisferio terrestre desde el que se ve la luna, mientras que los eclipses solares se ven solamente desde aquella franja de la superficie terrestre por la que pasa el eclipse. En las fechas caligerianas para la época de Ptolomeo, por Alejandría, donde supuestamente desarrolló su actividad este gran astrónomo de la antigüedad, tuvo lugar una cantidad especialmente grande de eclipses solares muy espectaculares. Por ejemplo, realizando los cálculos pertinentes, se puede saber que el 21 de abril del año 125 tuvo lugar un eclipse solar anular. Pero Ptolomeo no lo señala. En vez de eso, menciona un eclipse lunar que tuvo lugar 2 semanas antes, el 5 de abril. Solo este hecho es suficiente, por no hablar ya de muchos otros, como la ausencia de eclipses solares parciales, para decir con total seguridad que la persona que no vio dicho eclipse solar tampoco vio el eclipse lunar que lo precedió. O de lo contrario, habría indicado el eclipse solar en primer lugar. Pero Ptolomeo, por algún motivo, omite todos los eclipses solares. La explicación es sencilla y evidente. Como ya he dicho, calcular un eclipse lunar del pasado es mucho más sencillo que uno solar. En los siglos XVI y XVII, tal y como dije en uno de mis anteriores vídeos, la tarea de calcular un eclipse lunar en el pasado sí se podía realizar, no sin ciertas dificultades. Mientras que calcular un eclipse solar en épocas pretéritas era todavía una tarea muy complicada y prácticamente irrealizable. Por tanto, el hecho de que en el Almagesto solo haya eclipses lunares y ninguno solar, indica que los datos astronómicos no pertenecen a observaciones directas del cielo, sino a cálculos complejos realizados en épocas bastante tardías, siglos XVI y XVII. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. El equipo científico del proyecto Nueva Cronología comprobó las fechas de los eclipses solares indicadas por Morozov, y lo hizo con ayuda del programa TurboSky y también siguiendo el famoso canon de eclipses solares de Ginzel, siglo XIX. Efectivamente, Morozov menciona fechas correctas para unos fenómenos que se vieron bien en Egipto y concretamente en Alejandría. Por ejemplo, la franja del eclipse solar del año 125 pasó también por Arabia. En Alejandría se vio con un eclipse parcial, pero bien perceptible. Un eclipse que debió haberse visto muy bien es el del 3 de septiembre del año 118. De esta manera, precisamente en la época scaligeriana atribuida a la vida de Ptolomeo, y precisamente en Alejandría, donde, como ya he dicho, supuestamente trabajó el astrónomo, tuvieron lugar 3 eclipses solares seguidos que se debieron ver muy bien. Se trata de un caso muy poco común, bastante raro. Pues bien, Ptolomeo no menciona ninguno de ellos. La explicación más evidente y lógica es la siguiente. En el presunto año 125 después de Cristo simplemente no hubo ningún Ptolomeo, ni tampoco existió, por increíble que pueda parecer, ninguna Alejandría. Tanto la ciudad como el autor de la obra primigenia aparecieron mucho después. Bienvenido al desierto de lo real. Mientras que los falsificadores del siglo XVII, que dataron el Almagesto del siglo II de nuestra era, todavía no podían calcular, como ya he dicho, los eclipses solares del pasado.
La teoría necesaria para ello todavía era imperfecta. No tuvieron suerte en esta tarea. Morozov también descubrió muchas cosas interesantes en otros trabajos del antiguo Ptolomeo. Su conclusión es la siguiente. Es imposible imaginar siquiera que una obra tan enorme y detallada como el Almagesto, que sirvió de última palabra en la ciencia astronómica incluso justo antes de Copérnico, pudiera haber sido escrita en su forma convencional más de 1000 años antes del siglo XVI y permaneciese sin ningún tipo de adiciones y perfeccionamientos. Lo mismo se puede decir acerca de los 8 libros atribuidos a Ptolomeo llamados Geografía, donde la posición de los lugares en la superficie terrestre se determinan con latitudes y longitudes en grados, y el primer meridiano es considerado el de las Islas Canarias. Y lo mismo se puede decir también sobre su óptica, que, para colmo, está escrita con la doctrina moderna de la reflexión y refracción de la luz, y que también era absolutamente desconocida para los griegos e italianos medievales hasta el Renacimiento. Teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos acerca de la cronología y datación de documentos antiguos, la explicación más lógica es que estas obras tan avanzadas para su época, pero absolutamente desconocidas durante la mayor parte del medievo, en realidad fueron escritas en aquella época en la que presuntamente fueron descubiertas. ¿Qué? O incluso en centurias posteriores, hasta bien entrado el siglo XVII. ¿Qué? Y solo después, en el marco de la falsificación documental e histórica, acabaron siendo atribuidas a épocas y personajes irreales, inexistentes en el pasado. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.